un sistema estructural también se vende aquí en la ciudad. Sí, por supuesto. Sí. Digo, cada proyecto, antes teníamos en stock, pero para atinar al proyecto era todo un tema, ¿no? Y además, les mencionaba yo que había tres, ahorita mencionaba tres potencias, ¿no? 500, 550 y 555. Los tres paneles de diferente tamaño. ¿No? Entonces, para atinar, bueno, ¿qué panel le vas a poner? ¿Cómo lo vas a poner? ¿En qué posición? ¿No? Porque, por ejemplo, esta es un ejemplo de una fila. Y este ejemplo son tres módulos, ¿no? Pero puede ser prácticamente N cantidad de módulos, ¿no? Una fila, muchos módulos. Esta es 8 módulos, ¿no? Son 2 filas, ¿no? También con inclinación. Yo les digo 20 porque es más o menos lo que normalmente ponemos, ¿no? Pero son 2 filas de 4, ¿no? 4 y 4 son 8. Y tenemos aquella creo que son 3 módulos a 0 grados, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues sabes que mi techumbre ya está orientada al sur y ya tiene inclinación. ¿Cuántos tiene? 18. Pues métele a 0 grados, ¿no? Ahora, en las costas, no sé qué voy a decir PLP, pero me adelanto un poquito. En las costas, por supuesto, habría que, a lo mejor, o sea, ahí la latitud te va a decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, me parece que la semana pasada dijeron que en Los Cabos 23 grados de latitud, ¿no? ¿Sabes qué? Lo mismo 23, no, allá no, allá sí hay que bajarle a esa inclinación para que no tengan, para tener menor resistencia al viento, ¿no? Que ese panel o esa estructura tenga la menor resistencia al viento. Entonces, perdón. Zona de huracanes. Porque es zona de huracanes, ¿no? Y bueno, y algunos otros detalles que habrá que considerar, ¿no? Para eso, ¿no? Y sobre todo para la oxidación, ¿no? La sal le hace mucho daño a sus equipos, ¿no? Entonces, pero bueno, todo eso está contemplado con estas marcas. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Sí. Nada más una pequeña corrección ahí donde 140 kilómetros por hora es máximo, ¿eh? Es el máximo, ¿no? No, es el mínimo. Seguro. Sí. Porque un huracán ya de 120 ya está considerado. Fabricado mínimo para 140. O sea, que tiene que resistir mínimo 140 kilómetros por hora. Pero ese es lo mínimo que, o sea, no puede venir una racha de 80 kilómetros por hora y te la tire. Ok. Sí, o sea, sí me explico. Ok. Igual hay donde hay zonas, que tengan más mayores rachas de viento, igual se tendrá que hacer la especificación cuando se haga la solicitud de la estructura, ¿no? Yo lo voy a instalar en tal lugar y ahí hay 180, por ejemplo, ¿no? Entonces se piden estructuras específicamente para esos lugares. Es como, digamos, como la mínima estándar que se tiene, ¿no? Pero si tienen algún proyecto que sea como incluso a lo mejor a mayor altura, no necesariamente en un lugar que sea de huracanes, sino en un edificio de 30 pisos, 40 pisos, no es lo mismo que una casa de 2. Entonces se tendrá que hacer como esa situación donde está en una playa o qué sé yo, y es un edificio de 30 pisos. Entonces, para tener que considerar todos estos puntos, y la estructura se manda a fabricar con la especificación del lugar donde se van a instalar. Así es. Sí, porque arriba de 10 metros ya el viento empieza a influir mucho. Sí. En la imagen anterior decía que el equipo eran bifásicos y trifásicos. Sí. ¿El bifásico puede funcionar como monofásico también? No, a una fase ¿Hay monofásicos? no en nuestro caso. O sea, sí hay, les voy a explicar porque esos equipos están diseñados para, digo, no quiero decir que alguien no ponga para poner su granito de arena, no alguien no instale un sistema de esos, pero es para el ahorro de energía, ¿no? La principal aplicación. Entonces, las casas, por ejemplo, en mi caso, su casa, pago, no sé, 300, 400 pesos bimestrales. Obviamente, no, si quiero ponerle, pues sí, va a funcionar, y sí todo, pero hablando en costo-beneficio, esto se va a pagar en 25 años, en mi caso, porque mi tarifa es muy barata, a menos de $1, a peso vamos a poner, ¿no? Entonces, esto es una. Dos, malamente, en el centro de la República siempre se contrata una fase,
¿no? Para las casas, ¿no? Casi siempre es una fase. Y no nos cuesta nada ponerlos. O sea, la verdad es que hacemos como mejor incluso el balanceo de cargas hacia adentro. Pero desgraciadamente, yo no sé cuántos de aquí, no sé cuántos somos, 20, 30 personas, ¿cuántos tienen dos fases aquí en su casa? ¿Quién sabe? Usted sí, ¿no? 4, ¿no? 5, o sea, si se fijan es la minoría, pero eso debería de ser. ¿Por qué? Porque donde hay el uso de aires acondicionados, claro que vas a ponerle mínimo 2, pero ¿por qué aquí no? Ah, pues porque no usas aire acondicionado, pero si yo quiero en el futuro. Entonces, eso primero, ¿no? Nos meten en un problema, pero esas casas en realidad van a consumir poco. Si están en tarifa DAC, que es la de alto consumo, cuidado, ya tenemos dos problemas, porque esa fase, ¿hasta cuántos amperes es su protección? 30 amperes. Seguramente esas casas de que ya tienen mucho más consumo y que están pagando 3,000, 4,000 pesos, teniendo una fase, cuidado, porque esa fase seguramente está rebasada en algún tiempo, en algún lugar, con esos 30 amperes. Nada más con el uso del micro, seguramente, sí, ¿no? es que Entonces, sí, pero lo que les quiero decir es que cuando ya, si tenemos un problema, o sea, ¿sabes qué? Este cliente quiere instalar un fotovoltaico porque está pagando 3,000 pesos y no más tiene una fase, necesitamos contratar la segunda fase. ¿Okay? Es más eficiente incluso el equipo a 2 fases que a 1. ¿Okay? Porque sí, hay marcas que sí manejan a 1, pero no es tan eficiente y no es tan común. ¿Okay? La necesidad, sí entiendo que hay muchas casas a una fase, pero la necesidad de tener un fotovoltaico en esas casas va a ser poco. Pero les vuelvo a repetir, si ya una casa está pagando o ya está dentro de tarifa de alto consumo, en alto consumo hay que contratar la segunda fase. Pero sí es correcto, si tenemos un sistema ya trifásico, instalarle un equipo bifásico es correcto. Pues la norma sí te lo permite, si no estoy mal, hasta 7.5 kilowatts de diferencia. Y no hay problema porque, bueno, primero los medidores ya son, es uno solo, no es como antes con la luz y fuerza que teníamos. Recuerdan que teníamos uno por fase, ahora es uno y ahí se ponen 1, 2 o 3 fases, ¿no? Y ya hace la distribución hacia afuera o hacia adentro, ¿no? Y no hay problema, lo que sí es que sugerimos que se pongan en un trifásico y le vas a poner un equipo de 2 fases en las fases con más carga. Más carga. Pero sí se puede. Lo que no puede ser es tener un equipo trifásico y conectarlo en una instalación de 2 fases. O sea, que se necesita a lo mejor un equipo un 5 o 15, por ejemplo, que es a 3 fases, y se tenga una instalación a 2, eso no se puede hacer. Se puede hacer una instalación de 3 fases, meter un equipo de 2, pero al revés. Pero si tienes, a ver aquí, una pregunta aquí, si tienes un sistema trifásico y tienes un medidor, ¿cómo vas a mandar energía? ¿Te lo va a permitir el medidor? Sí, ¿Te va a permitir regresar 2 fases y una no? No hay problema. O sea, regresas por la fase, porque a lo mejor vamos a pensar en un sistema trifásico y un equipo trifásico. Puede ser que solamente estés regresando una sola fase, no en las 3, solamente en una. ¿Okay? Perdón, vamos a... Sí. Ok, mira. Pero primero, por favor. ¿Con él? Sí, de acuerdo. Sí. Disculpen la pregunta, a lo mejor ofendo a alguien porque llegué tarde, ¿no? Los equipos los venden solo bifásicos, es lo que no entendí. Es que no, les digo que en estas marcas mínimo es a 2 fases. O sea, el modelo primo, en el caso de Fronius es a 2 fases y el modelo Simo es a 3 fases. Ok, gracias. Y 2 fases. ¿Ok? Sí, pues. Ahora sí, bueno, entonces, ¿cuál es el proceso que sigue Comisión Federal cuando hace la interconexión a la red? Al momento de conectar el medidor bidireccional, ¿cuál es el proceso que hace? Porque finalmente la alimentación del sistema bidireccional del medidor
va a llegar al centro de carga y va a alimentar tu casa en 120, 115, 120. ¿En una sola fase? ¿O dos? Digo, una vez que se hace la interconexión a la red y se conecta el medidor bidireccional, la casa va a estar alimentada a 110. No, bueno, dependiendo. El medidor bidireccional puede ser incluso a una fase, ¿eh? O sea, hay medidores direccionales a una fase, pero vaya a 2 y a 3 fases, por supuesto. ¿Y qué hace? Pues quitar el que tienes actualmente y poner uno que ya esté programado, que a lo mejor es la misma marca, el mismo modelo, el mismo todo, y poner ese, pero este que vienen a poner ya está programado para que sea bidireccional. Hoy les puedo decir que el 99% de los medidores ya son digitales, ¿no? Y están, yo les puedo decir que el 99% ya traen o se pueden programar para que sean bidireccionales. Lo único es que no porque lo tenga ya digital en mi casa es bidireccional, ¿no? O sea, puede ser bidireccional, pero ojo, no está programado para ser bidireccional. Y aquí me llega lo siguiente, por esa pregunta, o con esto que estoy diciendo. Si ponemos un sistema fotovoltaico que sabemos que va a ahorrarnos energía, pero además puede inyectar, en caso de que no se esté consumiendo, no haya un consumo en casa y haya un exceso de energía, lo va a inyectar, ¿no?, a la red SFE. Ese medidor, si no es bidireccional, ¿ustedes qué creen que pasaría? ¿Perdón? Sobrecarga. ¿Se sobrecarga? No, está funcionando todo y estoy inyectando a la red, pero a la red SFE No hay retorno. no hay retorno. Pero la energía sí pasará, ¿o no? Sí, la energía sí pasa. ¿Y qué pasa con el contador del medidor? Lo marca como una carga. Lo marca como una carga, exactamente. Entonces, bien importante que se haga el contrato de eso, ¿no? De cogeneración, ¿ok? ¿Por qué? Porque si me pasa, oye, es que antes me puse el panel, puse el sistema fotovoltaico con un solo panel y ahora pago más. Okay. Llegamos y no está el bidireccional. Es que hay que dar, no diste aviso, no, hay que dar aviso, ¿no? Porque correríamos ese riesgo. ¿Okay? Entonces, bueno, eso ni hablar. Es más, si nos ven y no están, por eso les decíamos hace rato del híbrido, hoy no está, porque si no tenemos ese contrato, hay una multa fuerte, por supuesto. Incluso antes, todavía nos tocó ver hace algunos años, el medidor mecánico, ese nos veíamos cómo giraba al revés. Cuando estaba regresando, giraba al revés. Y entonces, obviamente, contabilizaba a favor del usuario, ¿no? Pero cuando llegaba a CFE y veía eso, multa. ¿Ok? Muchas gracias. Aprovechen. ¿Quieren que les apaguemos el aire? ¿Están bien? Sí, bueno. Que sí empieza bastante temprano y acaba pues hasta las 6 y poco de la tarde. Nada más era como para que vieran cómo está la generación, ¿no? Y que pues sumando todo eso, ¿no? Hay 4 horas y media pico, ¿no? Sumando los poquitos y las más generaciones, pues bueno, serán las 4 horas y media, que no necesariamente es que funcione nada más 4 horas de día, sino que ahí podemos ver que si funciona pues más de 2 horas. También importante, aquí no vamos a garantizar potencia, porque puede ser, es un ejemplo, ¿no? Puede ser un sistema de 5 kilowatts. ¿Okay? Ese punto máximo no alcanzó los 5 kilowatts, porque recordemos que hay pérdidas por temperatura, ¿no? Entonces, un sistema fotovoltaico nunca se garantiza por la potencia, sino por lo que va a generar. ¿Okay? Que es en kilowatts hora, que es lo que nos cobra ese efecto. ¿Okay? No, alguien no espere ver, yo quiero ver los 5,000 watts. No, bueno, para alcanzar los 5,000 watts necesitas tener un cielo despejado y una temperatura baja. ¿Okay? Y se van a alcanzar seguramente se va a alcanzar, yo no digo que no en algún momento del año, pero no todos los días sí, por segundos. O sea, es un poquito que podríamos tomar.
situaciones de viento, lugares, por ejemplo, en Querétaro no alcanzas eso. Por el viento. En Acapulco o en Toluca. No te lugar. Por la altura, por el nivel del Y exactamente, bueno, la mayoría de nosotros creíamos que en Acapulco, porque hay más sol, pero también hay más temperaturas. O sea, más temperatura, pues se produce más la eficiencia. En Toluca podríamos tener mejor generación, puesto que hace más frío y ese frío pues, le ayudará a la conductividad del material. Entonces, no siempre más sol y más calor es De hecho, sí, El panel policristalino, ¿cuántos kilowatts hora me daría un panel al día? Depende de tanto poli como mono, te dan. Yo te puedo decir que si tú pones un policristalino de 500, bueno, ya no hay, pero uno de 200 watts y un monocristalino de 200 watts, te van a generar lo mismo. La ventaja de la tecnología es que en el mismo tamaño, siempre el monocristalino fue mejor, tuvo mayor potencia. Pero si pones 200 watts, o sea, te va a generar una u otra tecnología, te va a generar prácticamente lo mismo. 200 watts. No, ¿por cuánto? No, lo que quiero saber, por un ¿Cuánto panel, genera? ¿cuánto genera? Bueno, un cálculo rápido y de así de dedo es la potencia que tengas instalada por las 4.5 horas del día, promedio. ¿No? O sea, uno de 200 te va a generar 900 watts hora. Aproximadamente. Y justamente la diferencia tal vez era de que si tienes un panel de 1.20 por 1 metro y es de 300 watts, en el de policristalino necesitarías un panel de 1.50 tal vez. O sea, para alcanzar la misma potencia necesitarías más panel. Pero en un panel de las mismas características, de la misma potencia, pues generarán prácticamente lo mismo. Exacto. Este panel, por ejemplo, este monocristalino medía 1.96 por 1 metro. No recuerdo bien las medidas, pero el de allá, de 1.75, mide 1.13, si no estoy mal, por 2.38. Pero antes, por ejemplo, si no estoy mal, nos podría dar hasta, creo que tuvimos todavía de 450 watts en esa monocristalino de esta tecnología, 1.96 por 1 metro. Un policristalino alcanzó los 300 watts solamente en esta misma área. Es lo que está diciendo Luis, ¿no? O sea, ¿qué ganamos con monocristalino? Que en menor área, más potencia, o en la misma área, más potencia. Y me parece que ese tamaño de 1.75, les digo, los 2.38 por 1.13, ya vienen hasta 670 watts, creo. O sea, en la misma área, más potencia. Esa es la ventaja de estas tecnologías. ¿Sí? ¿Ibas a hacer otra pregunta? Sí, ¿hay alguna distancia entre los paneles solares a donde se hace la conexión con el tablero principal? Hay una distancia. Sí, se debe de calcular como todo sistema eléctrico. La caída de tensión, ¿no? La caída de tensión en corriente directa es menor que la de Ampere, pero sí más de 25 metros habría que ya empezar a acercar. ¿Por eso puede conectar a 50 o...? Sí, obviamente el calibre de cable va a ser. Sí, aquí creo que traigo un diagramita para ver un ejemplo de eso. Ok, otra cosa importante, el cable solar, ¿no? Esos son especiales para los sistemas fotovoltaicos y para voltajes de, puede ser 1800 o 2000 volts de corriente directa, ¿ok? Y hay de calibre 10 disponibles en color rojo y negro, en 2AWG en negro y sobre pedido prácticamente cualquiera, ¿no? El tema ahorita es el tiempo de entrega, pero yo les puedo decir que el 90% de los proyectos caen en calibre 10, ¿ok?
casi siempre caen calibres. Okay. Ahora, ustedes saben, perdón, un THW, ¿sí saben lo que hablo cuando digo THW? Sí, el cable, ¿no? THW. ¿Ustedes saben cuántos volts soporta? 600 y en alterna. ¿Okay? Y estos 2000 hasta 2000, 1800, 2000 volts de corriente directa. ¿Okay? Y aquí les hago como una representación burda si ustedes quieren, pero les quiero representar cómo se comportaría un cable en corriente alterna y uno en directa. ¿Okay? El THW está diseñado precisamente para hasta 600 volts de corriente alterna y además, al ser alterna, sabemos que tienen un punto cero. ¿Sí sabemos todos eso? ¿Okay? O sea, su onda cruza en cero. ¿Okay? Entonces, una representación burda es, este es el cable y mi mano es la corriente. ¿Okay? Entonces, pasa por el cable, la sujeto y cuando pasa por el punto cero la suelto. Lo sujeto, lo suelto, lo sujeto y lo suelto. En corriente directa no hay un punto cero. Corriente directa lo mantengo sujeto siempre. ¿Okay? Entonces, el esfuerzo siempre va a ser mayor para corriente directa que para corriente alterna. ¿Okay? Entonces, por favor, no instalen para corriente directa un THW. Sí es más económico, ciertamente, pero seguramente ese cable se les va a cristalizar, no sé si al mes, al año, o 5 años, pero seguro no va a soportar la vida útil que necesitamos en el sistema futuro, ¿okay? Porque no está diseñado para eso. Y además, corremos el riesgo que en inversores de alta calidad detecte fallas, por aislamiento, por fallas de arco, en fin, muchas fallas que no podemos predecir si no le ponemos el cable fotovoltaico. Y aquí me voy con otro ejemplo, ¿no? También el carro, ¿con qué funciona? ¿Con corriente directa o corriente alterna? Directa. Y han notado que los cables de la batería son más flexibles. ¿Okay? Lo mismo sucede en este caso. ¿Okay? O sea, tiene obviamente doble aislamiento, tiene muchas ventajas. Incluso ¿quién tuvo oportunidad de la semana pasada hubo un curso precisamente de esto? ¿Alguien tuvo oportunidad de escucharlo? El clásico, yo no tuve, ¿no? Ok, correcto. Pero bueno, vamos, está diseñado para eso. El THW está diseñado y la marca que ustedes me digan, no estoy hablando de marcas, ¿no? Está diseñado el THW para corriente alterna, fotovoltaico para corriente directa. ¿Okay? Y nosotros tenemos estas dos marcas, ¿no? Que es Diacon y General. ¿Okay? También importante, los conectores solares que son especiales para los sistemas fotovoltaicos, que son los tipo MS4, bueno, algunos ya le han cambiado como algunas variaciones, pero por favor, pongámoslo. Ya el panel trae dos tramos de cable, un positivo y un negativo, y en cada extremo una hembra y un macho. Entonces, la verdad es que ya casi no lo vemos, pero anteriormente veíamos que, pues no encuentro el conector, o se me dañó que punche, se me dañó, ¿qué hacían? Lo cortaban y lo aislaban, ¿no? Con cinta de aislar. Eso obviamente con el tiempo íbamos a tener una falla, o tuvimos fallas. Entonces, por favor, ahora, ¿se fijaron que los tres anteriores, el panel solar, el inversor o microinversor y la estructura, los tres, bueno, excepto el panel tenía 12 años de garantía, ¿no? Pero la estructura y el inversor, 10 años de garantía, ¿no? Esos tres equipos van de la mano porque yo les puedo decir que es el 75% del valor del proyecto en esas tres, ¿no? Entonces, sé que la competencia está fuera muy fuerte y demás, pero lo que le ponemos al cliente, pues digo, a lo mejor no siempre será para estas marcas, pero sí tratar de instalar lo mejor, ¿no? Sobre todo por la inversión que hacen nuestros clientes, o ustedes mismos, ¿no? Y bueno, las protecciones en corriente directa y en corriente alterna, que del lado derecho vemos los interruptores, y físicamente yo podría ver un interruptor en directa y en alterna igual, pero bueno, también están diseñados para uno para cada cliente. Y por supuesto también se tienen los fusibles y los portafusibles,
los supresores de voltaje, que es lo mínimo que deberíamos de poner, ¿ok? Nosotros casi siempre especificamos los interruptores. Sí es cierto que un interruptor es más caro que un fusible, pero el interruptor podríamos, en caso de falla, o sea, nos detecta una falla, se activa, reparamos falla y lo activamos, ¿no? En caso del fusible, pues habría que conseguir otro, eso seguramente se puede hacer. Y los supresores de voltaje especiales para sistemas fotovoltaicos, estos amarillos son para corriente directa y el rojo es para corriente alterna. ¿Okay? Está especificado para eso. ¿Alguna duda de aquí? A veces no lo detecta, pero vamos, sí es un riesgo, ¿no? Ya les expliqué lo del cable, ¿no? Imagínense, con 60 volts, pues seguro nos mata, ¿verdad? ¿Por qué? En directa, ¿no? Quiero decir, ¿no? Porque no nos va a soltar, ¿no? Sí, adelante. Aquí comentábamos que no es que comisión lo revise o no lo revise. Los sistemas fotovoltaicos deben de ser supervisados por la unidad verificadora, ¿no? Que es la encargada de determinar si está correctamente instalado tanto materiales como protecciones. Entonces no es que comisión se dé o no se dé cuenta. Si la unidad verificadora es ética y correcta, va a ser el sistema como debe ser. Sí. Si es cualquiera de los que se malbaratan las verificaciones, pues va a estar como sus patas, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Y aquí el tema es que en una casa nos piden la UIE. No, pero para los sistemas fotovoltaicos, sí, no, lo que se va a revisar es el sistema fotovoltaico. No lo piden. Desgraciadamente no lo piden, ¿no? Pero vamos, si tienen esa práctica, háganla, ¿no? Porque la casa, yo siempre he dicho, ¿no? Es donde menos protecciones metemos y es donde vive nuestra familia, ¿no? O sea, lo mínimo que sea necesario porque quiero aclarar una cosa, estos equipos son para proteger a quién, o sea, todo este sistema, todas estas protecciones es para proteger a quién, a los equipos o a nosotros. Ambos, pero ¿qué es lo más importante? La vida humana. Nosotros, ¿no? Entonces, pues por lo mínimo necesario. O sea, porque sí, siempre, pues es que se te va a proteger la televisión, ¿no? Pues sí, pero si la descarga tú estás pegado a la televisión y la estás agarrando y pasa la descarga, seguro te va a llegar a ti. Entonces, ¿a quién tenemos que proteger? Sí. Aquí también es importante, me gustaría que nos pudieras ahí en cuanto a saber qué tipo de curva es la que requieren los interruptores a seleccionar. Sí, bueno, es que aquí no me voy a meter mucho detalle, sí es muy buena pregunta, pero hay un código de red, ¿no? que se supone que ya debería estar en vigor, pero ahí te va a marcar qué curva necesitas dependiendo dónde lo pongas instalado, ¿no? Porque tampoco no quiero entrar mucho en el tema porque no es mi tema y no soy experto en eso, pero lo que sí sé es que si el daño entra por un tablero secundario, debe de quedarse ahí y no pasar hacia arriba, pero si entra por arriba, por uno principal, pues debe detenerse ahí y no pasar hacia abajo, pero en caso de que rompa están los demás. Claro, ¿Okay? Y en ese sentido sí no les puedo dar así una recomendación como tal, como la que pides, pero vamos, sí lo mínimo necesario, ¿no? El código de red solo se aplica a servicios en media tensión, no se aplica para otros. Pero el concepto está bien definido y yo creo que lo debemos de aplicar. No, es que no, eso que me dices no es del todo correcto. Perdón, pero sí se aplica. Está definido el código de red, siendo requerido primero para la transmisión, distribución y después los servicios media tensión, en ese orden, en la red de distribución, porque lo que no quiere Comisión Federal es que se le afecte a su red. Por eso es que le ponen inversores y demás. Y totalmente de acuerdo, pero lo acabas de decir. ¿A quién le está interesando hoy ese código de red? ¿Quién se quiere proteger? CFE.
Pero les vuelvo a repetir, lo más importante somos nosotros. O sea, eso, el concepto de código de red está bien definido y que se puede llevar a todo. Y a CFE no le interesa nuestra casa porque que a nosotros porque no nos cobra el factor de potencia. Porque no, pues somos ahí, ¿no? Las industrias, por supuesto, siguen por grandes consumidores y por muchas cosas, pero vuelvo a repetir, o sea, por favor, lo mínimo necesario, ¿no? O sea, en cuanto a protecciones, no solamente para los equipos, sino para nosotros. Sí, ya nada más para concluir en lo de los interruptores de la selección. Mira, por ejemplo, las pastillas que usamos normalmente en casa de X marcas deben de ser curva B. Entonces, estos, según veo en todo el mercado, los interruptores que se manejan son los de 16 y 32 amperes, pero son de curva C. Entonces, yo quería saber cuál era la diferencia al momento del disparo, pero bueno. Sí, precisamente. No, pero vamos, ya estamos entrando mucho técnico, pero sí hay una razón de eso. El monitoreo, ¿por qué? El monitoreo del sistema fotovoltaico, ¿por qué es importante? Porque nos permite revisar o confirmar que precisamente el sistema fotovoltaico está operando correctamente, ¿no? Y es que si no, vamos a pensar, pongo mis paneles, mi inversión, mis protecciones y todo, los pongo a funcionar. ¿Y qué estamos buscando? El ahorro de energía, ¿no? Y con ese ahorro de energía, el pago de CFE se reduzca también, ¿cierto? Ok, ¿qué pasa si deja de funcionar? Volvemos a pagar lo mismo, ¿no? ¿Sí están de acuerdo o no? Ok, ¿y cómo nos vamos a dar? Si no tenemos un monitoreo de este sistema, ¿cómo nos damos cuenta? A ver, señoritas, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Quién nos ayuda? Pues cuando nos llega el recibo de CFE, ¿no? Ah, caray, pues estoy pagando otra vez más, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque no me estábamos revisando. Entonces, por eso me parece que sería importante sí estarlo revisando, ¿okay? Y estarlo checando, ¿okay? Porque si no, cuando nos damos cuenta es cuando ya vamos a pagar otra vez lo que veníamos pagando en el recibo. Porque si fue al principio del bimestre, pues todo el bimestre nos aventamos con apagado o dañado o lo que haya sido, ¿no? Necesitamos entonces tener cuidado. ¿Okay? Pero podrías ver en el medidor, ¿no? Pero tendrías que estar revisando el medidor a cada rato. Ah, bueno, pero es otro monitoreo, ¿no? Estamos revisando el medidor, pero lo estamos revisando, ¿no? Okay, no, pero lo importante es que lo tengamos. Pero es importante también mencionar ahorita que dice lo del medidor, es que medidor sí, medidor de CFE, ¿verdad? Sí. Es que justamente, bueno, el medidor de CFE no es necesariamente, no contabiliza necesariamente la generación que estamos teniendo, puede no contabilizar nada también. Bueno, ahora los digitales trae su flechita, ¿no? Trae la flechita y te la va marcando. Sí, pero ajá, para explicar. Pero el medidor de CFE lo que contabiliza es lo que pasa a través del medidor. ¿Y qué es lo que pasa a través del medidor? El excedente de lo que generamos. Es decir, si estamos generando, si nuestro sistema fotovoltaico genera 1 kWh al día y el kWh al día se está consumiendo en el momento, entonces no va a contabilizar nada. Entonces en el medidor va a seguir apareciendo cero. Si al otro día sucede lo mismo, al otro día sucede lo mismo, entonces habrá 3 días que seguirá marcando cero. Y bueno, si tengo un sistema fotovoltaico, ¿por qué está marcando cero? Ah, pues porque la generación se está consumiendo en el domicilio en el momento en el que se está generando. Entonces, el medidor de CFE no necesariamente contabiliza lo que estamos generando. O sea, y si un día, por ejemplo, no estamos, generamos 3 y a lo mejor ese día entonces pasará la energía a través del medidor y el medidor contabilizará 3. Entonces no podemos como confiarnos de lo que el medidor tendrías que hacer un control de lo que consumías antes contra lo que consumes ahora y el excedente, ¿no? Eso es a lo que me refería. Solamente ahí podrías checar. Pero podría engañarnos. ¿Por qué? Porque recuerden lo que dijo Luis, ¿no? Va a contabilizar lo que entra, sí, y también lo que sale, pero lo que sale no es precisamente el 100% de generación, es el exceso de generación, porque no se está ocupando en el medio, es lo que regresa, es el excedente. ¿Okay? Porque no tienen la idea de que
por ejemplo, el recibo ya cuando tiene el contrato y todo, aparece dos lecturas. La energía que entró, que consumiste, pero también la energía que excediste y que salió y que te contabilizó. Pero no quiere decir que eso que contabilizó sea tu generación. Tu generación fue mayor. ¿Okay? Y eso solamente nos va a dar un monitoreo del fotovoltaico. ¿Okay? Gracias. Sí, no, y bueno, direccional, pues ya no entro en el tema porque ya se tocó. No lo vendemos, o sea, la verdad es que los compañeros de PLP, pero bueno, esto no termina, ¿no? Está un diagramita esquemático, ¿no? Tenemos los paneles solares, los conectores, el cable en corriente directa, la protección en corriente directa, el supresor de picos en corriente directa. Obviamente esos dos no está ahí señalado, pero esos dos en un gabinete, ¿okay? Y en la parte, eso es en el techo, ¿no? Junto a los paneles, y en la parte de abajo, junto al inversor, otra protección en corriente directa y una protección en corriente alterna. ¿Okay? Ya vieron aquí ya estamos usando cable en corriente alterna. ¿Por qué? Porque a la salida del inversor ya es corriente alterna. ¿Okay? Sus protecciones y demás, sus medidores. ¿Okay? Tenemos otro que aquí lo único que está haciendo es duplicar sus dos series y por cada serie su protección. ¿Okay? Ojo, hay marcas y hay equipos, incluso en este se puede, donde arriba hacen una combinación. ¿Okay? O sea, en vez de que lleguen aquí en paralelo, hacen arriba un paralelismo y solamente bajan con un solo cable, ¿no? con un par de cables, quiero decir, ¿no? Tiene que ser, por supuesto, ahí habría que revisar el calibre, debería ser, supongo yo, mayor que lo que está arriba. ¿Okay? Pero ojo, eso, les anticipo, le quita eficiencia al equipo. El llegar así le quita eficiencia al equipo. No entro en detalle porque más adelante lo vamos a hacer. Pero para mí lo mejor es, sí es cierto que es más cable, sí es cierto que son más protecciones, pero el equipo está, lo hacemos más eficiente, ¿okay? Al estar separadas las dos series. ¿Okay? Y obviamente sin olvidar la estructura PLP aterrizada y demás. Y en este caso es lo de el microinversor neto. ¿Okay? Aquí, si se fijaron que en el anterior, lo voy a mover, los paneles son de se supone que deberían ser de una sola capacidad y de una sola tecnología, ¿okay? A diferencia del microinversor, que podríamos sí meter diferentes potencias, diferentes tecnologías en caso de que se requiera. Hay un ejemplo de una pastelería que está sobre Domingo 10, enfrente del Walmart, Soy se llama. Soy. Él es un muy buen ejemplo de esto que le estoy diciendo porque ha ido creciendo poco a poco y pues bueno, ha ido comprando los paneles de la potencia la que ha ido avanzando, ¿no? Entonces, incluso tecnología, ¿no? Entonces, ese es un muy buen ejemplo que tenemos, ¿no? O sea, puede ser diferente, ¿por qué? Porque aunque es un solo equipo, internamente es como si fueran dos, ¿okay? Son independientes en cada parte, ¿okay? Y lo de las sombras, ¿no? Vuelvo a regresar a lo de las sombras. Si la sombra le pega aquí, tira todo esto, ¿okay? Toda esa serie, ¿okay? Al estar en paralelo arriba, pues seguramente le pegará a la serie de arriba, ¿okay? Por eso es por lo que lo más eficiente es, ¿okay? Y en este caso, bueno, si la sobra pega en este, no afecta a nosotros, ¿no? Es como una ventaja, es una ventaja de los micros que va a venir Fronius y la va a rebatir, ¿no? Entonces yo nomás les digo lo que dice cada uno de los fabricantes. ¿Okay? Bueno. Una pregunta. Sí. Dada su experiencia, ¿ustedes recomendarían más tener un inversor individual por panel o un inversor general? Dependiendo yo diría cuántos vas a instalar. Si vas a instalar, digamos hablando de unos 10. 10 10 paneles, sí. Pues 10 paneles ya está ahí como en el
Económicamente hablando, ya está ahí más o menos igual. Hacia abajo, yo te puedo decir microinversor. Y si no tienen experiencia, microinversor, porque es corriente alterna todo. Pero sí, o sea, vamos, habrá que revisar el proyecto, pero más o menos ahí, económicamente hablando. Por cuestiones de mantenimiento, convendría más el microinversor, ¿verdad? Convendría más. Digo, en cuestiones de mantenimiento, para dar el mantenimiento a los paneles. En un momento dado, yo quiero desconectar un panel, darle mantenimiento. Que de ese lado todo, ¿no? Qué buena observación hiciste. Yo les puedo decir que el mantenimiento es igual para todos y para que precisamente no lo desconectemos, lo hagamos muy temprano o muy tarde, ¿no? ¿Por qué no a mediodía? Porque ese panel, ese cristal va a estar muy caliente, entonces si le aventamos agua seguramente va a haber un choque térmico, ¿no? Entonces, muy temprano o muy tarde. ¿Okay? Y luego me dicen, oye, pero pues llueve a mediodía puede llover. Bueno, sí, pero a mediodía cuando llueve normalmente se empieza a nublar y empieza a tomar otra temperatura. Entonces por eso es por lo que casi nunca hay un choque térmico. Entonces sí, pero buena observación. ¿Okay? Bueno, ya vamos a terminar porque ya me están esperando para el próximo tema. Entonces, beneficios de la energía solar: renovable, inagotable, no contaminante, evitamos el calentamiento global, que me parece que hoy día tendremos que tener mucho cuidado con eso. Reducimos el uso de combustibles fósiles, que para mí eso también es muy importante, me parece, y bueno, nada más lo dejo así. Reducimos las importaciones energéticas, generar eficacia y empleo local, contribuimos al desarrollo sostenible, es modular y adaptable a diferentes situaciones, y por supuesto permitimos aplicaciones para generación eléctrica a gran escala, que ciertamente en este sexenio ha habido nada de mayor a 500, pero sí ha habido, pero ahí con algunos detalles, pero de megas, uno que van a ser ellos mismos, ¿no? Incluso para pequeños sistemas aislados de la red, ¿okay? Que no fue el tema ahorita, ¿no? Pero también algo bien importante, les comparto esta foto, que ya no he encontrado otra más reciente, pero en 1984, vean el glaciar, ¿no? Ya sí es cierto que hay puntos más tenues, pero el tamaño, ¿no?, que tenía. Y unos años después, en el 2016, más pequeño el glaciar, y yo creo que mucho más tenue, en mucho mayor porcentaje de superficie. A mí, yo cuando vi, se las comparto porque a mí la verdad me parece perfecto. Entonces, pues bueno, hagamos conciencia, ¿no?, de esto, porque digo, ahí está el ejemplo del calentamiento global, ¿no? Y es que todo esto no es nada más que se derrita el hielo, ¿no?, sino que al derretirse el hielo, obviamente hay más agua en los mares. Y al haber más agua en los mares, hay más complicaciones con los seres vivos que viven ahí, ¿no? Y otra cosa importante, por eso las inundaciones. Incluso hay una teoría de que si sigue esto como va, que habrá ciudades que desaparezcan, ¿no? Y una de ellas es, por supuesto, toda la costa de Veracruz, ¿no?, en nuestro caso, ¿no? Pero bueno, habrá costas que no las conozcamos como hoy, ¿no?, si seguimos así. Y también esto, ¿no?, estos seres vivos pues son nuestros vecinos, queramos o no, ellos viven junto con nosotros, y hoy día pues es el único planeta en el que podemos, ¿no? Ya hay quienes hicieron un viaje, ¿no?, al espacio, pero pues no es permanente, ¿no? Entonces, bueno, yo decía, ¿esto qué es, no? Yo decía que era la pulsera esta que nos dan en los hoteles, pero también puede ser exactamente el anillo de una botella, ¿no? Plástico, el postal, un guante con un pececito adentro, ¿no? Las focas, esta ave, ¿no? Ya vieron que tiene atorado en el pico. ¿Qué tiene? Un rastrillo. Yo pensé primero que era una batería, pero dije, no es un rastrillo, ciertamente. Y digo, ¿qué rayos hace un rastrillo ahí? Pero bueno, obviamente si la atora ya no puede poner y se muere. Seguramente algo pasará con eso, ¿no? La foca jugando con plástico. Entonces, bien importante, por favor, utilizar las 3R, ¿no?, que son reducir, reciclar y reutilizar. Entonces, incluso nosotros mismos en Zone para Elecciones estamos en una campaña de seguridad, ¿no?, de tratamos de
tratar de aplicar esas tres. Entonces, pues es nuestro granito de arena, ¿no? Que siempre recordamos. ¿Okay? Pues de nosotros, por el momento es todo. Vamos a presentar a nuestros compañeros de... Rapidito. ¿Sí? Gracias. Gracias. Bueno, si gustan, podemos también irlos pasando para que más o menos vean cómo vienen construidos. atrás? Lo importante es ¿No tiene nada? identificar No. en la parte superior derecha viene la lista de materiales Uy, que les no. comenté arriba. Ahí viene especificado un despiece, cuántas Yo casi no veo y al menos se ve. justamente viene de cada parte que viene de la estructura. Otra parte igual importante de leer es la parte que viene en la esquina superior izquierda. Vamos por acá. Bueno, que está en inferior derecha. Sí, pero viene a la derecha. Ajá, viene a la derecha. Esquina inferior derecha, ahí podemos ver justamente los datos de la estructura. Una, para qué panel está diseñado. Aquí podemos ver que dice estructura por rail, pesa y screw. Para 1B, o sea, una fila vertical por 3, para módulos de 990 por 1960 por 40 milímetros. Entonces, esa parte es importante tomarla en cuenta para saber que el plano que estamos teniendo es del panel que vamos a utilizar y de la estructura que queremos diseñar. Esa es la primera parte a revisar de nuestro plano. También la lista de materiales sirve mucho para verificar que todo esté completo, que sí no nos vaya a faltar nada. Con verificar esta lista hacemos como check de qué sí tenemos, qué no tenemos. Todo bien empacado, justamente separado para que ustedes puedan tenerlo ahí ya más sencillo. Y después podemos ver el armado. La primera parte sería ver dónde están colocadas nuestras patas, que son las que vemos aquí en esta zona. Vemos que la primera está básicamente colocada en la orilla, ¿no? Para empezar a instalar, nosotros lo que recomendamos es separar el material conforme nos dice la lista de materiales. Por ejemplo, vemos que la partida 1 dice que es Power Rail PC Plus de 1.58 metros, son 2. Entonces, para eso necesitaríamos el exómetro. Sí, la cámara lo capta. 1.58. Cuando este es la cosa es la de medio. 1.58. Entonces determinamos que esos dos son los primeros de nuestra partida. Después nos pide los de 1.52, que ya vimos que son estos. Y nos pide otras 3 piezas de 2.11 metros, que son los más largos que tenemos. Ya teniendo identificado cómo y separado nuestro material por tipología, por ejemplo aquí vemos que tenemos la patita que les mostramos. Tenemos la patita, que es el primer accesorio. Que estaba abajo, ¿no? Acá abajo. ¿Quieres ser así? Sí, esa es la primera parte. Continuando con la lista, vemos que nos menciona que es la 58-48-112, la Lerch Multifood, nos menciona que son 6 piezas. Y fueron las que estoy pasando. Gracias.
Entonces, este sería el primer elemento a instalar de nuestra estructura. Aquí, bueno, vamos a tener una situación. Normalmente cuando instalamos, o sea, de acuerdo a lo que les comentamos, es de que siempre pues, lo que instalamos primero son las patas, ¿no? Pero obviamente estaríamos ya anclados al piso y ya no, al momento de ir armando hacia arriba la estructura ya no se nos va a mover esto, ¿no? En este momento, como es una práctica, pues no vamos a poder anclar, ¿no?, al piso. Entonces, lo vamos a colocar, pero bueno, no va a estar anclado. Quisiera de alguien de los de aquí, 2 personas que nos puedan apoyar para el armado. Gracias. ¿Alguien más? Sale, entonces. Sería primeramente. Si nos enfocamos de acuerdo a como les comentamos hace rato, bueno, pues la idea sería poner primero la selfie, de ahí después poner los ángulos y después poner lo que es el stromback, ¿no? Entonces, lo que haríamos es primero armar lo que es la L-foot con los ángulos, ¿vale? Una de las dudas principales siempre es de todos los canales en cuál van, ¿no? O sea, en cuál se dispone. El canal grande está diseñado para que los cables sean los que se desplazan por este lado. Entonces, por lo regular instalamos sobre el canal contrario a donde van los cables. Este normalmente es para los accesorios, más adelante vamos a ver cómo. Tenemos cuatro caras, ¿no? La parte de abajo es la parte lisa, la parte que siempre va a ir mirando a lo que es la losa o sí, nuestra base, vamos. Tenemos una cara donde está un canal grande, ese no nos sirve a nosotros en la parte de la sujeción, ¿no? Tenemos de la otra cara, aquí sí tenemos un canal en donde aquí podemos instalar, podemos poner nuestra tornillería, ¿sí? Y en la parte superior también viene otro canal que son del mismo tamaño, en donde también vamos a poder poner nuestra tornillería. Entonces básicamente las 2 caras que nos funcionan o que nos sirven para poder instalar va a ser la cara superior y una de las caras de las laterales, ¿no? Entonces no hay pierde porque no puedo poner en esta cara nada, mi tornillo no va a entrar nunca aquí, ¿vale? Entonces ya que identifiqué esto, entonces ahora sí procedo a ir colocando los accesorios, ¿no? Entonces ahí hay un tema, o sea, si yo interpreto el plano me dice que tengo de un lado, por ejemplo aquí voy a tener 20 grados, bueno, o está diseñado a 20 grados, entonces aquí vamos a tener un ángulo, ¿vale? Entonces ese ángulo ocupo el ángulo que está aquí. Entonces en la parte frontal, ahí sí vamos a poner directamente la L-foot, porque ahí no voy a tener ángulo. Una pregunta. Sí, dependiendo del diseño. De hecho, esas patas están diseñadas para estructuras más grandes, de mayor capacidad. Entonces, cuando tienes eso, sí, de hecho, el ángulo viene con la doble. En este caso es una estructura sencilla, la cual pues al final con un solo tornillo, un solo barreno, algo importante y característico de la marca es que nosotros, ustedes pueden ver aquí, nuestras patas las diseñamos con ángulo, no con el mismo riel, ¿sí? El riel es uno, este es el ángulo. Entonces, y va enfocado a la pregunta también que nos hacía, ¿no? Porque en este caso, si la L-foot o la patita trae 2 orificios, ¿por qué nada más tenemos un orificio en cada Eso va en función del diseño y de acuerdo a la ingeniería que nosotros hagamos. Entonces, algo importante, lo que les comentaba es que esto es ángulo, y entonces esto hace que la constante sea en este punto, en donde va el tornillo.
En relación a la competencia muchas veces utiliza el mismo ángulo, el mismo riel. Entonces esto nos da que en el punto donde está la cortante, muchas veces el esfuerzo mecánico puede hacer que el tornillo suba o baje y pierda ese ángulo de inclinación. Entonces nosotros por eso utilizamos lo que es el ángulo. Aquí lo que están haciendo mis compañeros es hacer la medición de acuerdo a las medidas que ya traen cada uno de los dibujos que ustedes tienen ahí. Entonces es colocar el ángulo exactamente en la medida de acuerdo a lo que nos indica para que nos dé los 20 grados, ¿no? Entonces, aquí en esta parte no se sostiene porque es necesario colocar la L-foot, la patita. ¿Tienes el...? Ah, no, justo, es buen detalle. Van intercaladas, una va viendo hacia este lado y una va viendo hacia este lado. En el mismo Algo que, de acuerdo al diseño, y ahorita lo que pero esto se repite 3 veces. de acuerdo a nuestros diseños, lo que hacemos es, de un lado, o sea, de la parte trasera, las patas van viendo hacia un lado. Ajá. Y de la parte delantera van viendo hacia el otro lado. Esto para darle también un poco más de estabilidad a nuestra estructura. No, está bien, está bien. Ajá, va incrustada, entonces desliza sobre el canal. Ya luego se coloca lo que se le vaya a añadir, luego se le pone la tuerca y con la llave de media se hace la... Igual es... ¿Vale? Es 304, me parece. Es acero inoxidable, no es aluminio. Sí, es Otra cosa también importante, la estructura de distancia está diseñada aquí acá, no, 24 y este aluminio, por ser un aluminio más puro, es grado marino, o sea, 24, y ya no requiere ningún tipo de analizado. Normalmente es algo importante, hace rato también se tocaba el tema, cuando ustedes buscan una estructura para paneles, normalmente les dicen son de aluminio, pero es un aluminio 6063, que es un aluminio que se utiliza para ventanas. Entonces es un aluminio mucho más débil. Este es un aluminio grado estructural y que es grado marino, entonces resiste a la corrosión y aparte la parte mecánica es mucho más resistente. Sí, en los montes. Podemos utilizar, va de acuerdo al diseño, puede ser, normalmente cuando van a tenemos lámina, ¿no? Entonces en esa lámina lo que usamos es un anclaje de unos tornillos, que ese tornillo lo que hace es atravesar toda la lámina y llegar hasta la subestructura, hasta el monte. ¿Sí? Entonces, y ya de ahí, de ese tornillo, ponemos precisamente lo que son las cercas, las patitas, y de ahí hacia arriba. Ya el diseño sería similar a eso. Sí. La única diferencia sería que estos ángulos no los va a llevar, lo que le da la inclinación no lo lleva, pero lo demás sí, o sea, va atado al suelo con un anclaje que se haya decidido, depende si el monte, normalmente para monte usamos el constante, perfora todo el polín, que normalmente es lo que se ocupa, el monte se perfora, llega hasta el otro lado y se atomilla aquí, pero se le quitarían nada más estos
estos ángulos y ya para que el riel descanse sobre la... O sea, la diferencia es que al quitar este ángulo, la pata iría sobre el riel, esas patitas. Entonces la patita es lo que toca directamente a la lámina. Entonces los separamos de una vez, ¿no? Sí. Aquí la separación sería de 1310. En el plano nos indica que entre apoyo vertical y apoyo vertical necesitamos un 1310, o sea, 1,31 m aprox. Todas las medidas están en milímetros, entonces es 1,31 m de apoyo a apoyo. ¿Cómo se mide o de dónde están tomadas estas medidas? Es algo que normalmente nos preguntan. ¿Está tomado de la orilla o está tomado de esta orilla? Normalmente, para que no haya esa confusión, están tomados a centro. O sea, miramos ahí el centro de manera visual, no hay mayor tema. Normalmente lo que hacen igual es agarrarse de esta parte, que es más o menos la mitad física que pueden ver, y desde aquí se mide el 1,31. Aquí es el tema, lo que les decía, ¿no? Ya cuando anclamos, pues obviamente dejamos ir de 1,31 entre las patas, y al momento de ir desplazando hacia arriba, pues ya te va a ir quedando a la medida. En este caso, pues no estamos anclando, entonces pues, tenemos que estar haciendo esa medición, ¿no? Para 3 paneles, entonces aquí no vamos a llevar refuerzos. Si fuera ya de 2 filas o más, ahí sí tenemos que poner refuerzos. Entonces el refuerzo también nos ayudaría para fijar entre esta Stromback y esta Stromback para que ya no se movieran, ¿no? Entonces colocar los brackets nos ayudan. Estos son los brackets. Lleva el bracket. Los brackets tienen 3 orificios. La parte donde van 2 orificios va hacia el riel. La parte donde tiene un orificio va hacia lo que es el panel, ¿no? Entonces los dos van hacia el riel y hay que poner los 2 tornillos, hay que utilizar los 2 tornillos. Ok, la altura. 6.3, desde abajo hacia arriba. Sí. ¿40 qué? 6.3. A ver, exactamente, entre los dos. Así. La distancia 46.3. ahí lo apretan. Ahora sí ya lo tienes la llave, ¿verdad? En este caso, los crossbar los hicimos, fue diseñada la estructura para ponerles lo que es el splice plate. Esta es el aditamento que se utiliza para unir cuando necesitas más riel, ¿no? O sea, se te acabó tu riel y quieres unirlo, entonces
Por eso es de que la diseñamos con esto. Sí, en un caso tradicional, esta estructura no necesitaría splice plate, porque podríamos hacer esa longitud con un riel completo. Pero por temas de capacitación, usamos dos rieles, dos pedazos de rieles, para poder usar el splice plate y que vean cómo funciona el splice. ¿Sí? Ahora, de acuerdo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un tramo de 1.52 con uno de 1.58 y los vamos a unir. Este y este. Ajá. Vas a utilizar los canales, se utilizan los canales que van en la parte del costado, entonces haces así, entonces aquí, bueno, hay que atornillarlo un poquito, no todo, o sea, no todo para que entre. Entonces aquí, entre este y este tornillo, lo dejas a la mitad, ¿vale? Exactamente en el medio, la unión del riel nos estorbaría con este. Entonces hay veces que tenemos que corrernos más de un lado o del otro para que la simetría que se conserve sea la de los apoyos. En los apoyos sí debemos de ser simétricos, pero en este caso, por ejemplo, este lo podemos correr más de un lado que del otro, como viene marcado en nuestro plano. De ese lado, del último apoyo a la orilla debe de medir 3.38, que es lo que vemos en esta parte. Y de este apoyo a la orilla debe de medir 141, o sea 14.1 centímetros, y 33.8 de este lado. Todas las Y ahí en resolución ya podemos faltaría apretar el escudo. El coche. Este es el equivalente. Hacia arriba. Hacia atrás. El diseño de esta estructura es para 3 paneles de este tamaño, ¿no? Ajá. Centímetros de la punta al entro. Lo que tienen que hacer es aquí una marca aquí una marca. Esta marca es para ver cómo está ya una vez que lo metiste, para que veas cómo queda, va a estar bien, queda así, te va a salir, pero si queda así,
¿Tienes datos técnicos del software que debe de 25 newton metros. Sí. Toda la estructura debe estar a esa. Para proteger, para no fallar. Dos, para que cuando aflojas esto, no se te caiga todo el tornillo. ¿Sí? Entonces, eso, usamos esas dos principales. ¿Cómo que atravesan el Ah, sí, claro. Normalmente cuando no corresponde la distancia. Así es. Lo que hacen era perforar el panel. Y normalmente el fabricante del panel Sí, claro. tiene... Entonces, si no alcanzaba a llegar a esa medida, lo que de esa manera, pero perforarlo se rompe el panel. Por eso. ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta en relación a la azotea? Pues ya el riel estaría caliente. Entonces, ajá. Sí, justamente. Bueno, sí, puede ir sobre este atrás. Muchas veces como tal no viene la estructura con tornillos especiales. Ahí ya sería una adaptación que le hacen. No, la estructura te aguanta perfectamente. El panel, cuando es casa habitación y que hay espacio reducido, eso le comentaba hace rato al final. Hay unos inversores que tienen una especie de pestañita plástica que solo se cuelga aquí, no se perfora. Viene ya, es como una especie de abrazadera plástica que trae el propio inversor, se le pone aquí. Es un aditamento, normalmente, por ejemplo, Fronius lo vende como aditamento extra y se puede colocar ahí sin problema. Una cada fila. Esto, por ejemplo, si aquí tuviéramos otro panel hacia arriba, tendría que llevar otro. O sea, una estructura completa con una sola. Exacto. Si aquí colocamos 30 hacia lo largo, con una está unido y es una estructura. Ajá, exacto. Si aquí colocamos 30 hacia ese sentido, con este estamos cubiertos. Pero si colocamos uno hacia arriba, tendríamos que colocar otro ground de este lado. Porque las conexiones también van independientes hasta el inversor. Ajá. En lugar de ponerlas en paralelo para que se disminuya la eficiencia. Así es. Okay. Sí, nosotros le llamamos filas a esto, ¿no? O sea, por eso le llamamos, en este caso, 1B×3 es una fila. En este caso son 3, está diseñada para 3 módulos de este tamaño. Pues 1B por la posición vertical, como está, por 3 módulos. Pero puede ser el diseño de esta estructura 1B×30, quiere decir que podemos tener 30 módulos. Y como dice, el accesorio de aterrizaje es solamente uno porque es una fila. De aquí el conductor de aterrizamiento, ¿de qué calibre es del 10? ¿Cuál, perdón? El conductor de la tierra. Y se va al inversor. ¿El de cobre? Ya el sí. Se va a tu inversor, ¿no? Se va al inversor. Ya el inversor al tablero y ya el sistema. Ajá. Sí. Okay. Triple 6 y todos los accesorios son de acero inoxidable, ¿no? Aquí es importante lo que les comentaban hace rato, ¿no? En donde solamente tenemos aluminio para evitar pares galvánicos, para evitar lo que les hablaban hace rato sobre la corrosión. Y bueno, el hecho de utilizar los accesorios de acero inoxidable es para el tema de la resistencia mecánica, ¿no? Son más resistentes estos y la fusión química entre el aluminio y el acero inoxidable es mucho menor que fuera, por ejemplo, aluminio-acero. La cuestión de la conexión a tierra es cobre, ¿eso es biometálico?
Sí. O sea, no hay corrosión con el cobre y la parte No, de ese hace la función. Era la mano. Yo tengo una pregunta. En el caso de que fuera un sistema 2B/6, ¿tendríamos que instalar mid-class? No. No, Solo en los laterales. Solo en los de la laterales. vertical. el diseño nos permite separarlo Sí. sin necesidad de poner una mid-clamp en esta parte. Lo he visto en sistemas que traen una punta para la salida, la alimentación y otro por la interconexión. Y una más Sí, se van explicando muriendo. Por un poquito la misma. Sí, claro, con otro. para que no y por eso es Ok. Ese sí lo manejamos. Se utiliza mucho para los carports. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ponen el carport también lo que quieren es evitar cualquier tipo de sombra o de filtración de agua, ¿no? Exacto. Entonces sí, es un neopreno. Es una goma de neopreno que se pone entre los dos paneles y entonces lo que hace va a presión y lo que hace es pues, tratar de eliminar cualquier filtración de agua o el tema del sol. Pero sí, también la manejamos. Pero en estos sistemas de casa no lo usan porque realmente la intención de eso es evitar que caiga el agua o que filtre más. En esos pedazos es 1 centímetro entre el sol, entonces evitan eso con esa goma. el agua de los paneles. Realmente la acumulación de agua por eso se les da una inclinación, porque eso hace que pues, el agua corra y no se quede. Normalmente donde se queda pues es en estas partes, ¿no? Ahí se llega a quedar. Entonces la goma o el neopreno pues no evitaría eso. Justamente. Sí, de verdad. Pero en el caso de el panel, como tal, el fabricante del panel es el que da la garantía del impacto del granito. Nosotros consideramos el peso que puede llegar. Le convendría más, si no tiene problema de espacio, le convendría más en una fila. Pero el que si se quiebra el panel es ya que mete directamente el peso del panel. Nosotros fabricamos la estructura, consideramos el peso de ese granito en lo que tarda en descongelarse y hacerse agua. Ese peso momentáneo lo consideramos en las cargas. Exactamente. No. La tendencia va a que los paneles se están estandarizando en las medidas, pero todavía hay de todo. O sea, hay paneles de 1.9 metros en sentido largo, como este, hay paneles de 2.4, hay paneles chinos de 2.6 metros de largo. Entonces, como la diferencia entre medidas es todavía muy grande, tenemos que hacer el diseño personalizado. Sí, la tendencia ahorita va a que casi todos van a empezar a medir 2.3 metros. O sea, lo que hemos visto de los diferentes proveedores, Sharp, todos los diferentes proveedores de paneles están yéndose a 2.3 metros en promedio, 2.34. Entonces, probablemente en un momento se llegue a estandarizar, pero por lo pronto sí seguimos recibiendo paneles medianos, paneles de 2.4 y por eso tiene que seguir siendo personalizado. Aprovechando, ¿alguien me puede decir qué tecnología es este panel? ¿Cuál es? Perdón, discúlpeme, no lo escucho. Es la polialgo, ¿no? Policristalino. Recuerden, ya físicamente los nuevos traen una división al centro y es monocristalino, pero prácticamente es como si los espacios, los puntos blancos, ¿no? En la entrada hay un panel más pequeño, pero es monocristalino, pero de la tecnología anterior a la que les estoy diciendo. Exactamente, les decía lo de la sombra. Les decía lo de la sombra. Si la sombra pega aquí, nos tira estas dos columnas, ¿no? Que están en el centro. Si la sombra pega así, nos pondría prácticamente todo el tiempo. Preguntaba del impacto al granizo. Habría que revisarlo, pero dicen que del tamaño de una pelota de golf.
Ya ves que de repente ya que graniza. Sí, aunque aclaro, aclaro, todos esos golpes le van haciendo daño al panel. O sea, esos golpes, o sea, sí soporta y todo, pero al final le están recibiendo un daño. No, la garantía no eso no lo cubre. Sí, recuerden, la garantía es por defectos de fábrica. O sea que si se me salió y mañana viene a acreditar, sí, mala suerte. Sí, sí. Okay. Bueno, ahora necesitamos 4 participantes más para desarmar. ¿Quién se anima? Más o los mismos. Es más fácil desarmar que armar. ¿Tú? Okay. Claro.